Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente ponencia que hoy tenemos aquí en Barcelona. Mi nombre es José David Gutiérrez, formo parte de la Junta Directiva del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y, por supuesto, estoy metido en este gran proyecto de Gira España por la Infancia. Pues bien, sin ánimo de extenderme demasiado, ya que el compañero tiene que salir bastante pronto hoy. Hoy contamos con la grata presencia de Miguel Aguado Arnáez. Miguel, la ponencia que nos trae hoy se basa en su propia experiencia. Miguel Aguado ha sido la anterior legislatura, exactamente, diputado por la Asamblea de Madrid y actualmente trabaja en una consultora de comunicación sobre sostenibilidad y energía. Hoy Miguel nos trae la ponencia llamada Trastornos de la conducta alimentaria en la infancia y pobreza, la cual creo que es bastante destacado mostrarle atención, ya que hasta ahora en la gira, en el marco de los grupos de discusión, dentro de las diversas ponencias que ha habido, la verdad que no ha habido, o mejor dicho, no se ha abordado este tema de una forma tan directa como ahora. Entonces yo creo que para ese futuro plan estratégico es bastante importante incorporar la experiencia que hoy Miguel nos trae. Pues bien, Miguel, sin extenderme demasiado, te cedo la palabra y, por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por la oportunidad. Es algo que me parece importante poner en situaciones el por qué voy a contar mi experiencia, la experiencia que tengo, porque precisamente las propuestas, el conjunto de propuestas que luego he presentado y que voy presentando en distintos sitios, se basan en ese otro lado, en el lado de la familia que acompaña a un menor, a una menor en este caso, en un problema de salud mental como es un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso hay factores que a veces y antes se han comentado, muchos de ellos tienen que ver con la propia mesa que ha habido antes, desde la interdisciplinaridad, etcétera, parecen obvios, pero el papel de la familia también es importante en todo ello y simplemente lo que intento es llamar la atención sobre aquellos aspectos. Cuando, además, en la situación económica de la familia, bueno, queda destrozada en general, pero la situación económica de la familia tiene muchísimo que ver en cualquier problema de salud mental, en la cronicidad del problema, cuando puede solventarse de otra forma, o en el propio tratamiento, en la calidad de vida futura del menor o de la menor, con lo cual no es un tema tampoco menor, si me permite la expresión. Por eso voy a intentar ir rápido contando mi experiencia y a partir de ahí cuál es el caso. Sin entrar en detalle, también por el derecho de mi hija, nosotros somos una familia, tenemos 3 hijas, las 2 primeras no soy su padre biológico, pero bueno, sí soy su padre sentimental, porque desde muy pequeño he estado con ellos. La mediana, en este caso, la tercera sí soy su padre biológico, la mediana comenzó en Madrid, que es donde nosotros vivimos. Su primer ingreso por un problema de anorexia fue con 10 años, hoy tiene 19, o sea, hace 9 años. Ha cambiado todo muchísimo. Su primer ingreso quiere decir, cuando se ingresa una persona por un trastorno de la conducta alimentaria, quiere decir no que comienza a tener ese trastorno, sino que en ese momento hay un riesgo grave y real para su vida y por eso se le ingresa en un hospital. No estamos hablando del inicio de la enfermedad, no estamos hablando del inicio del trastorno, ni estamos hablando del inicio de cualquier actuación que se deba hacer, sino cuando, si no se le ingresa, puede morir por desnutrición. Cuando mi hija se le ingresó con 10 años, su caso es un caso, por desgracia, complejo, duro y bastante fuerte. Hay muchísimos niveles de problemas, de trastornos relacionados con la alimentación. Cuando a ella se le ingresó hace 9 años, en Madrid, en uno de los sitios de referencia probablemente más importantes a nivel nacional y a nivel de toda Europa, que es el Hospital del Niño Jesús, hospital infantil, con una unidad específica de un doctor
muy conocido a nivel internacional, que ha creado escuelas, el doctor Morandé, es decir, que en un buen sitio. Cuando se le ingresó no existía prácticamente ningún procedimiento para trabajar con infancia. El caso de mi hija era llamativo y aislado. En estos 9 años es extremadamente habitual ingresos, insisto, con edades incluso inferiores a la de mi hija. En 9 años ha cambiado eso. Igual que en 9 años ha cambiado que ya no son extremadamente mayoritarias las niñas, sino que hay un porcentaje de niños, varones, muy alto. Y ya no solamente es por vigoresia, quiere decir porque se quieren poner cachas en el gimnasio y se pasan, perdón si sé el lenguaje, sino también por lo mismo, por restricción alimentaria o por bulimia. Es mucho peor la bulimia que la anorexia, pero suele ser el segundo paso después de la anorexia. Cuando mi hija ingresó, las técnicas de trabajo con ella eran las típicas de la edad en la que ocurría, en la adolescencia. Los problemas de mi hija no eran los mismos que el de una adolescente. Tienen que ver con otros problemas que en el propio diagnóstico sale y generalmente, si me permiten al menos la valoración, las personas, aunque se han dado muchísimos avances en ello, cuando tienen un problema de conducta relacionado con la alimentación, ojalá fuera tan sencillo con que un día mi hija vio un anuncio, vio una modelo y quería ser como ella y por eso dejó de comer. Ojalá la vida fuera tan sencilla y generalmente los problemas, los trastornos de la conducta alimentaria tienen muchísimo que ver con un trastorno ya directamente y es la punta del iceberg lo que vemos cuando existe una restricción. Suele tener mucho que ver, incluso hay estudios ya que también relacionan con una predisposición genética, pero tiene que ver, entre otros factores, con problemas de autoestima propiciados por cualquier causa que pueda propiciar un problema de autoestima. Lo social también tiene muchísimo que ver, obviamente, pero no es, insisto, exclusivamente porque quiera parecerse a tal modelo. Es bueno que intentemos también transformar la sociedad en el que el cuerpo de las mujeres no es como el de tal modelo, sin lugar a dudas, pero no es tan sencillo como quitar los anuncios, por ubicarlo. Con 10 años ella no era su principal problema parecerse a una modelo, tenía otros. También tiene que ver con lo que ahora, como ahora le ponemos nombres en inglés y parece todo más moderno, con el moving, antes se llamaba acoso, tiene que ver con muchos factores y probablemente con la relación con su padre biológico. Pero sin entrar en detalle, como esto, muchísimos problemas que afectan a la autoestima también de las mujeres y de los hombres cuando tenemos problemas de autoestima en la sociedad y unos nos da por una cosa y otros nos da por otra y si hay una predisposición salimos peor. Bien, en ese proceso, pues decía que me parecía importante, hemos coincidido, mi hija han sido en Madrid 10 ingresos de larga duración en el Hospital Niño Jesús y en el Gregorio Marañón y posteriormente 1 año y medio aquí en Cataluña, en Barcelona, en el ITA, el Instituto de Trastornos de la Alimentación. Es un centro de referencia muy importante. Para que nos hagamos una idea, los ingresos en general suelen ser por un problema de salud, insisto, porque hay un riesgo real que puede morir por desnutrición una persona o le afecta al desarrollo o a sus órganos, que es un problema de salud hospitalaria, es un ingreso hospitalario, no es una decisión ni arbitraria de los padres o del psicólogo, sino que es una decisión de salud. Las analíticas indican que debe estar ingresada esa persona. En esos ingresos entre medias hay donde empieza a notarse la diferencia la diferencia de la capacidad de la atención. También para que pensemos que somos muy críticos muchas veces, en general, el sistema público de salud en España, muy perjudicado por la crisis y por los recortes, sin lugar a dudas, no es malo en materia de trastornos de la conducta alimentaria. Antes estaba este centro de referencia, aquí en Barcelona, en el Clínic y en Valdebrón, también se estaba trabajando y ahora prácticamente en casi todas las comunidades autónomas hay equipos de referencia bien cualificados para la atención hospitalaria, insisto. Incluso estamos a un nivel internacional alto. Suecia puede ser un referente en el tratamiento hospitalario, estamos al mismo nivel e incluso mejor que en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se ingresa una persona, aquí sí que se nota en los modelos de economía, se le entuba, se enchufa la comida, evidentemente no muere por desnutrición y en un plazo inferior a 45 días se le da el alta, se le ha renutrido. En España, igual que en Suecia, lo que se hace hay un trabajo más de continuo y solamente en algunos casos muy extremos, en el de mi hija, se aplica esa técnica posteriormente. Digamos que hay un trabajo mucho más prolongado. En general, no estamos mal. La crisis y los recortes suponen que hay menos profesionales, muchos más pacientes y más dificultad. Pero, por ejemplo, cuando comenzó mi hija, vivir en Madrid o en Barcelona es un chollo dentro de todo.
Uno tiene el hospital cerca, nosotros vivimos a 19 kilómetros del hospital. Vivir en Canarias es extremadamente complejo porque tienes que venir a Barcelona o a Madrid. Extremadura, en aquel entonces, tenía un sistema que nos parecía bastante adecuado y era, si yo no puedo ofrecerte en el sistema público de salud extremeño una ayuda, o sea, la atención correcta, te pago el alojamiento y la manutención durante el tiempo que sea necesario en el lugar donde tenga que ser atendido. Esto ya, ahora ya Extremadura tiene sus centros de referencia. Pues decía que, bueno, con sus más y sus menos, no es lo mismo vivir en León que en Badajoz, por ejemplo, para eso. Los de León se desplazaban y punto. Los de Badajoz al menos podían desplazarse con el pago. Incluso hay cosas que nos pueden parecer irónicas. La Fundación Ronald McDonald pues ayuda, ofrece alojamiento. En el Valdebrón tiene un piso, aquí tiene un centro de acogida donde se puede alojar los padres y las madres y los pacientes de todo tipo, de larga instancia, problemas oncológicos, etcétera, y funcionan bien. En Madrid también, en Valencia creo que lo han abierto. Nunca pensé que hablaría bien de McDonald's, pero cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien. Este trabajo está muy bien y ayuda a cualquiera. ¿Dónde surgen los problemas? Surgen en lo cotidiano, en el día a día. Y es donde yo quería incidir. Yo elaboré un documento y por eso también se ha comentado pues estos 4 años que he estado como diputado regional en la Asamblea de Madrid, independientemente del grupo en el que haya estado, obviamente esto no es un tema partidista como tal. A partir de esta experiencia y del contacto con todos estos profesionales y la experiencia aquí en Barcelona, elaboré un documento de propuestas de mejora. Debo decir, en contra de lo que parece también en la prensa habitualmente, que hubo consenso entre todos los grupos, hubo un buen diálogo. Cuando yo estaba, había un grupo, en este caso el Partido Popular, con mayoría absoluta, quiere decir que cuando uno tiene mayoría absoluta parece que es más difícil dialogar, pues se dialogó, las cosas como son también. Yo estaba en la oposición, en el Grupo Socialista, y por eso el documento, que luego se lo puedo enviar a quien quieran, pues tiene el logo, pero nada más. Que no es un documento de crítica, sino de propuesta de mejoras. ¿Por qué? Porque ya en el proceso de los ingresos hospitalarios empieza a afectar la diferencia en la situación económica de las familias. En un principio se atiende al paciente correctamente, pero es importantísimo en cualquier enfermedad infantil y en cualquier enfermedad de salud mental el papel de la familia. Esto quiere decir que, por ejemplo, los menores de 10 años, los primeros ingresos de una semana, suele permanecer un familiar, generalmente la madre. Tenemos una sociedad, además, en la que el papel del educador es el de la educadora, y es una sociedad en la que aquí sí que se nota todavía una diferencia cultural tremenda. Este es otro de los problemas de ese machismo cultural que tenemos, pero quien se queda una semana ingresada, mañana, tarde y noche, con el niño o la niña, es la madre. Pocas profesiones hay que permitan que una persona se quede una semana, pero esto es una tontería, una semana. Luego hay reuniones de terapias de padres, reuniones continuamente. Significa que uno debe tener un trabajo, quien lo tenga, que le permita estar el miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 2 en una terapia de padres imprescindible, y estoy obviando el familiar, o sea, el paciente, pero imprescindible, hay pocos trabajos que lo permitan. Y no es lo mismo ser funcionario o trabajar en una gran corporación que te lo puedan permitir, o que tus compañeros en una empresa grande te ayudan, no es lo mismo que casos como hemos conocido, por ejemplo, una mujer inmigrante polaca que significaba no ir a limpiar ese día. Que además te sientes como un gusano porque te dicen que es más importante tu hija o tu trabajo. Mi hija. Pero no puedo. No hay trabajo que soporte que alguien falte una semana, etcétera. Esto estamos hablando dentro del hospital. En el documento he ido haciendo propuestas, pero quiero marcar, a veces las anécdotas nos ilustran también cómo es el tema. Comentaba antes a los compañeros, a Antonio, una anécdota que quizás les parece tonto, pero en un hospital de una gran ciudad, Valdebrón, cualquier hospital, generalmente para ir con el coche hay que pagar el parking. Bueno, si uno va a ver a alguien, que mi hermana ha tenido un hijo, voy a verla, pues oye, pues pago el parking, lo que sea. Si tengo que estar utilizando el coche toda la mañana para tenerlo ahí aparcado, para que se hagan una idea, solo nuestro gasto de la hora en la ciudad de Madrid, en el entorno del Hospital de Niño Jesús, nos hemos dejado 1.500 euros. ¿Es importante en relación a la salud de mi hija? Para nada, pero son 1.500 euros. Se soluciona simplemente con una tarjeta que permita el aparcamiento durante ese tiempo. Significa que las reuniones de los miércoles de 10 de la mañana a 1, los padres y madres están corriendo, saliendo para ir intercambiando. Ahora, afortunadamente, hay una aplicación de smartphone y ya se puede hacer desde allí, pero antes era entrar y salir con el teléfono. Por supuesto, había una multa, hablabas con el señor de la hora y te dejaban un poquitín por ser un hospital.
Pero esto, que parece un tema nimio, tiene una solución sencilla, no es imprescindible para la vida del menor, pero vamos sumando. Este tipo de factores tienen mucho que ver. Sí les puedo decir también algo que me parece importante, al menos como aprendizaje, que no hay diferencia, si decía que es un trastorno de salud mental, no hay diferencia entre familias con niveles socioeconómicos altos o bajos. El porcentaje de niños y niñas con trastornos de la conducta alimentaria es igual, de niveles socioculturales altos o bajos, de familias estructuradas clásicas y desestructuradas no clásicas. Esto es como intentar buscar cuál es el origen de la diabetes y poder presuponer que tiene que ver, evidentemente una diabetes se puede complicar por una mala alimentación, una mala educación de hábitos saludables, pero no hay una diferencia. Hemos convivido con familias de inmigrantes recién llegados en una pésima situación económica y familias de catedráticos universitarios. Y a veces es más complicado que entiendan el problema los catedráticos universitarios. También debo decirlo. Otro factor importante que también condiciona, estamos hablando todavía del ingreso, en el momento en el que no hay mucho problema, porque alguien ha asumido esa función con respecto al menor. La familia, decía, es importantísima, pero la familia también está empezando a sufrir una enfermedad, que es la contaminación de esa enfermedad en el entorno familiar. Hasta que se produce una enfermedad, se ha destrozado un hogar. Los hermanos han visto robos, han visto destrozos, han visto una pésima relación. Es muy probable que haya tenido que ir la policía con una ambulancia para llevarse a su hermana. Esto es habitual. Y esto estropea, obviamente, la convivencia. Mi hija pequeña ahora tiene 12 años y hasta hace muy poco no sabía que las cocinas de las casas no tenían que tener cerradura, porque en mi casa lo tenía. Mi hija pasó a bulimia, eso es muchísimo peor. Entonces, ella pensaba que si fuera cualquier casa de cualquiera de ustedes, sus casas tienen cerradura en la cocina. No la tienen. Para nosotros es un lujo ahora tener la cocina abierta. Entonces, cambia y destroza una familia. No solamente las familias son un elemento importante para la mejora de la calidad de vida del paciente, sino que la familia también tiene un perjuicio como tal. Y aquí, una vez más, afecta la situación de la propia familia. Por eso este factor también es tremendamente importante en todo ello. Otro factor importante es una enfermedad que demuestra una vez más ese machismo en la sociedad. Puedo decir, no es una estadística científica, pero de verdad que llevamos reuniones de padres en 9 años, como pueden imaginar, muchísimas, que probablemente la actitud, la participación y la colaboración de las mujeres es de un 80-20 con respecto a la de los hombres. Igual que hay honrosas excepciones entre los hombres, la comprensión del problema, la colaboración con los profesionales es muchísimo mejor en las mujeres que en los hombres. También, en la misma proporción, quien tiene que dejar el trabajo, si lo tiene, para poder atender durante tanto tiempo a los hijos, suele ser generalmente las mujeres. Es esa función de cuidador, de cuidadora, que todavía no hemos cambiado en la sociedad, pero que tiene un papel importante. Por eso decía que quería ubicarlo, pero esto es en el momento en el que estamos hablando del hospital. Cuando se sale del hospital, que ese es el gran problema, entre medias, las enfermedades de salud mental requieren un trabajo importantísimo de psiquiatras y muy especialmente de psicólogos. Y aquí es donde hay una total y absoluta desatención en cualquier modelo. En el mejor de los casos, los sistemas de salud mental, tengan la denominación que tengan en cada comunidad autónoma, pueden proporcionar con dificultades, en muchos de ellos, una atención del psiquiatra al mes y una atención de un psicólogo que trabaja en multitud de temas. Esto no permite ninguna atención cualificada en absoluto. El psiquiatra, en el mejor de los casos, buenos profesionales también los hay, pueden revisar la medicación, poco más, pero no puede haber un trabajo de un psicólogo directamente. Quiere esto decir que o tienes dinero para pagarlo o no lo tienes. Las consultas del psicólogo de media suelen ser los 3 primeros meses, 2 consultas semanales a una media de 50 euros, les hay de 80, de 100, de 150 y buena gente de 25, pero lo situamos en 50. Además, como nadie sabemos, excepto los profesionales, qué psicólogo es el bueno, pues uno pasa por todas las especialidades de la psicología y esto no es como el coche, te lo arreglan o no te lo arreglan. Digamos, vamos estropeando más a la persona, al niño o a la niña, hasta que al final encuentras a alguien con el que hay una empatía y además hay una capacidad profesional para poder atenderlo. Pero mientras esto es un contador que va sonando. No es que yo sea un pesetero, pero sí que quiero hacerles constar, igual que decía que la atención hospitalaria es buena, constar que aquí estamos teniendo ya elementos de diferencia entre poder hacerlo o no. Si una persona, una familia no puede pagar 400 euros al mes en psicólogos privados, esta es la media, no está dando la atención que recomiendan de un psicólogo con su atención a un paciente.
¿Qué significa? Que no está bien atendido, muy probablemente la cronicidad. En aquellos casos en los que además no está bien atendido en los espacios interingresos, en España no se muere nadie de desnutrición en general, porque en el peor de los casos se coge en contra de su voluntad a esa persona, se lleva al hospital y se pone en tubo y se alimenta. Pero sí se mueren de suicidio. El 4% son muertes por suicidio. Y aquí sí que tiene que ver el que tenga un seguimiento y un control por un profesional entre los ingresos hospitalarios y no tenerlo. Aquí sí que la estadística de los suicidios se produce más en aquellas familias en las que la situación económica no permite tener ese control y ese seguimiento. Luego, esto ya estamos hablando no de calidad de vida, sino de vida. Mueren más aquellos, parece obvio, que no tienen un control y un seguimiento. Cuando se entra por urgencias, la atención en general es buena. Hasta que se entra por urgencias, nuestro sistema es tremendamente deficitario. En todo este proceso, decía, yo hablo con mayúsculas y haciendo reverencias al Instituto de Trastornos de la Alimentación de aquí de Cataluña, de Barcelona, un instituto privado magnífico. Por cierto, siempre aprovecho y lo digo, cuando se paga el seguro escolar de los institutos, de los colegios y de la universidad, que no le damos importancia, €1 y pico, siempre revisen la casilla y asegúrense que lo han pagado, porque ese seguro escolar, que no parece nada y que no es nada, es el que paga el 75% del coste durante 2 años del tratamiento en tratamientos privados, como puede ser este. Es una fundación privada que debe complementarse con unos 1.500 euros. Ya le sumamos más. Cuando se está aquí ingresado son 1.500 y nunca hay un ingreso menor, en general, de 9 meses o 10. Y vamos sumando. Lo habitual puede ser 1 año y medio, 2 años. Vayan haciendo cuentas. Si uno vive en Madrid, como es nuestro caso, afortunadamente está el AVE, pero vayan sumando también desplazamientos. Cuando luego va evolucionando el hijo o la hija, lo que se recomienda es que se vaya a la ciudad de Barcelona, vaya probando para comer en un restaurante, no vale un bocadillo, cualquiera de nosotros podíamos comer un bocadillo, tiene que ser un restaurante, desayuno, comida, cena, alojamiento, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que el viernes por la tarde haya hecho algo que no debería haber hecho y uno va y vuelve y no ve a su hijo. Si viviendo en Madrid, como es nuestro caso, con algunos descuentillos y tal, pues llegamos a esos 1.500 euros con el AVE y los alojamientos como uno pueda. Si uno vive en León, que no hay AVE León-Barcelona, esto está en Mataró, en realidad está en Argentona. Luego hay que coger cercanías, el de menores, y subir hasta Argentona. Si uno vive en León, significa que sale del trabajo y tiene que viajar toda la noche con su coche para poder estar el sábado por la mañana a las 10 de la mañana. Esto además tiene otro tipo de riesgos. Vamos sumando, vamos poniendo el contador. Insisto que no soy un pesetero, lo importante, uno lo hace. Yo, en mi familia hemos tenido la fortuna, que antes comentaba, de que los bancos nos han permitido endeudarnos. Yo, en este caso, me permiten anécdota, yo soy budista y yo creo que los bancos han aprovechado de esto porque saben que como creo en la reencarnación, pues puedo pagar el crédito en esta vida y sucesivas vidas. Que no me moriré en alguna de las vidas sin pagarlo. Pero somos afortunados porque los bancos nos prestaron dinero. Esto ya es fortuna, dentro de todo, pero a la inmensa mayoría de la gente no se le presta el dinero. O a la inmensa mayoría de la gente no tiene ayuda familiar para poder hacerlo y lo hace como puede. Y aquí ya se va sumando un sentimiento de culpabilidad. Estamos hablando, aparte de cómo quede la familia, en la calidad de la atención del menor. Todo esto son gastos que van acumulándose y son gastos que van prolongándose a lo largo del tiempo. ¿Es importante? Volvería a endeudarme tantas veces como fuera necesario, sin lugar a dudas. Es el menor de los factores. Pero es importante porque si uno no puede endeudarse, uno puede ni siquiera pagar los 1.500 euros de la hora, interfiere directamente en la calidad de vida e incluso en la vida de ese menor que está ingresado en un hospital o que no tiene un seguimiento. Cuando no se tiene un seguimiento correcto, se acaba cronificando esta enfermedad. Yo quería por eso poner este factor sobre la mesa. En el documento lo que hice, ya por ir rápido, porque seguro, justo, en el documento lo que presenté, que luego le digo si lo quiere alguno, lo único pido disculpas, pero en el sentido pues porque tiene pues el logotipo del partido, porque lo presenté en la Asamblea, pero no es un documento al uso de criticar en este caso al Partido Popular, para entendernos, sino aquello en lo que pudiera mejorar. La Comunidad de Madrid fue pionera en crear, y eso es así, un acuerdo, un plan regional de lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. Sin presupuesto, también es verdad, pero se pudo hacer acuerdos pues para, por ejemplo, que en los desfiles de moda, pues tallas por debajo de lo que se consideraba personas que deberían de estar incluso ingresadas, no pudieran desfilar, se alcanzaron acuerdos que eran interesantes y aspectos mejorables. Por ejemplo,
Antes he hablado de la coordinación. ¿Hay medios para la atención? Pues yo diría que sí. En Madrid tenemos, y supongo que en la mayoría de las comunidades autónomas, 11 teléfonos donde pueden llamar las familias para informarse sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y además algunos un 900. O sea, no voy a pagar €1 por llamar. Fíjese lo que me importa €1 en todo ese contexto. 11. ¿Se coordinan entre los 11? No. ¿Dan referencias de sitios que hace 4 años que están cerrados? Sí. Porque uno es de una asociación, otro es de un centro de información juvenil de no sé qué. Hoy en día la tecnología permitiría, nadie es especialista en todo, que yo llame a un teléfono, da igual que sea un 902, yo llamo a un teléfono y me dan otro teléfono, aunque sea de pago, donde me van a informar correctamente. Porque cuando uno lleva 4 o 5 teléfonos, direcciones equivocadas, uno no quiere utilizarlo. Pero estamos hablando de 11 teléfonos que funcionan en la Comunidad de Madrid, sin coordinación entre ellos. Porque la coordinación, aparte de ahorrar dinero, es mucho más difícil que asignar un presupuesto, incluso en momentos de carestía. Aspectos que digo que muy por encima que planteaba, decía, los talleres de prevención, antes de la crisis, casi todos los ayuntamientos tenían coordinación con los centros de salud en general y realizaban talleres con mejor o peor acierto en los centros educativos, muchas veces promocionando tanto el contando cómo se conseguía reducir las calorías que estaban dando pistas a aquellas personas que quieren hacerlo de cómo deberían de hacerlo. Si yo les digo, llevando poca ropa en invierno, uno quema más calorías, pues si tuvieran 14 años y estuvieran planteándose que su cuerpo no le gusta, pues lo que harían es ir en camiseta, como ocurría después. Bueno, se puede ir mejorando. Hoy ya los centros de salud tienen menos personal, no pueden colaborar, los ayuntamientos tienen menos recursos y no se puede plantear en este sentido. Con lo cual, lo poco o mucho que se está haciendo, tenemos la necesidad y la obligación de que haya una labor preventiva coordinada, bien coordinada, profesionalizada. Tenemos más conocimiento que había antes y debe hacerse ya no por voluntariedad de profesionales, pero con un aspecto puramente voluntario, y hay más capacidad para hacerlo mejor y bien coordinado. Los ayuntamientos tienen una capacidad de recursos y de espacios y de introducción también en los ambientes infantiles y juveniles que deben ser utilizados. Antes hablaba de las redes sociales y aquí tenemos una dificultad, y es verdad que lo comparto, debemos de apoyar ese uso, pero hay algunas páginas, bastantes, en este caso, en las que nos van ganando, que hacen una promoción de la anorexia o de la bulimia a través de las páginas. Y el consejo que se nos da a los padres, yo no sé, los que sean padres, a ver si alguien lo puede hacer, nosotros es imposible, es que haya un solo ordenador por casa, que se ponga en el salón y que estemos con nuestras hijas o nuestros hijos, pues, dialogando sobre lo que están viendo. Bueno, si alguien lo consigue, le dan el premio Nobel, es imposible. Es imposible con un adolescente estar diciendo, ¿y qué estás viendo, hija? Pues mira, aquí unas páginas de anorexia, anda, pues no deberías verla. Pero ni esto ni nada. 14 años dícese de no quiero hablar con mis padres. Todos hemos tenido 14 años. Entonces, nadie se pone en las redes con el padre a verlo. Nadie. Y aparte, quítale el ordenador. Da igual. Tiene acceso en multitud de sitios. Tenemos que aprender que esto es la mayor dificultad, a navegar, a poder utilizar las redes con conocimiento y saber decir que no. Como también ocurre pues, con las drogas. Las drogas están en la calle, lo que no podemos es aislar a nuestros hijos para que no se acerquen. Tiene que aprender a convivir en un mundo en el que hay drogas, hay alcohol, hay lo que tenemos todos en la sociedad. Entonces, es importante, pero es difícil. Pues lo digo que es muy difícil, pero la solución de poner un ordenador en el salón, lo siento, pero vamos, yo no lo he logrado, ni nadie. Y dialogar con mis hijas de qué están viendo en Internet. Y creo que sí, somos dialogantes, mi pareja y yo. Decía esa coordinación, formación de los profesionales. En los centros hospitalarios el déficit de psicólogos en general es tremendo. Tremendo. Entre otras cosas, cuando hay pocas plazas, pues bueno, los pediatras y los psiquiatras pues hacen aquí un poco de corporativismo y cuando hay pocas plazas contratan más pediatras o psiquiatras. Pero tenemos un déficit importante. Finalizo ya. Decía también, hay acciones de prevención en adultos, no nos lo habíamos encontrado hasta hace 6 o 7 años, mujeres con 65 años o más que comienzan a tener trastornos de la conducta alimentaria. La sociedad ha cambiado. Aquí sí que tiene mucho que ver con la influencia social. Si una mujer o un hombre se opera con 65 años por mejorar su aspecto, ¿por qué no va a intentar mejorarlo reduciendo la ingesta de alimentos? Tiene la misma razón de ser que antes no lo tenía. El aumento de los recursos psicológicos, decía. Asesoramiento y formación en los servicios jurídicos, aquí antes ha comentado, y es importantísimo porque tenemos que hasta los 18 años son menores en los que deciden otros y a partir de los 18 estén como estén, deciden ellos.
Mi hija decidió firmar el alta voluntaria, no finalizó el tratamiento y nosotros seguimos haciendo lo que nos dicen los terapeutas. Pero no se puede hacer nada más. Obviamente la legislación lo dice, pero la realidad es esta. Seguiría, hay bastantes aspectos y sí que les insisto también en una labor educativa y cultural en la sociedad en la que los hombres necesitamos tener mayor y mejor implicación y también un factor, si conocen a alguien que tienen hijos o hijas en esta situación, esta no es una enfermedad de culpables. Nadie tiene la culpa, igual que nadie tiene la culpa de que su hijo o su hija sea diabético o tenga la tensión alta, nadie tiene la culpa de tener un hijo o una hija. Todos como padres hemos hecho cosas malas, pero no suelen condicionar en un trastorno de la conducta alimentaria. Hay casos extremos, como se pueden imaginar, de maltrato, abusos sexuales, etcétera, que ya esto es pues la explosión. Pero en familias normales, de todo tipo, normales en la sociedad de hoy, estructuradas, desestructuradas, no hay ninguna estadística que diga que una familia de tal tipo es peor o mejor. Pero si lo conocen, lo importante, nadie tiene la culpa de ello y lo que sí que necesitamos a nivel general, por la salud del paciente, pero también por la de la familia, es esa atención, ese apoyo y esa visión. Los padres, las madres, además de ayudar en el proceso clínico de nuestros hijos, somos también pacientes. A los 400 euros súmenle todos y cada uno de los miembros de la familia que tenemos que pasar también por un apoyo y un soporte de un psicólogo. En nuestro caso, que gracias a la reencarnación espero poder pagarlo en sucesivas vidas, pero si no fuera así, el banco se quedará sin cobrarlo o nos quitará nuestra casa. Pues muchas gracias. Bueno, Miguel, creo que, bueno, hablas de una forma muy dinámica, de una forma muy normalizada, pero yo creo que la penitencia se tiene que llevar por dentro, ¿no? Es decir, tampoco tiene que ser fácil venir aquí a hablar de un caso concreto como tu hija y en ese sentido te admiro. Contamos con unos pequeños minutillos, ¿vale? Para poder, si alguien quiere realizar alguna pregunta, ya que el compañero tiene que marcharse pronto. Si les voy a dar el correo electrónico o a la propia organización para tener este documento que está un poco más detallado, para que lo puedan tener, entendiendo que tienes una carátula del grupo político, pero no tiene nada que ver con la política partidista, para entenderlo, obviamente. Y bueno, decir que la verdad que a mí personalmente me llama bastante la atención, ¿no? Esta desigualdad existente entre, bueno, depende de dónde vivas, porque decías León, decía no sé qué, yo en mi caso que soy de Cádiz, yo no sé si en Andalucía lo tenemos mejor o peor, pero en Sevilla sí, en Cádiz se no. aumentan las distancias, entonces, bueno, la descentralización es muy buena, pero en determinadas cuestiones o materias quizás deberíamos aunar un poco más los recursos que tenemos, ¿no? Si no creamos lo contrario, más desigualdad. Has comentado muchísimas cosas súper importantes, yo creo que la ponencia en sí está muy enriquecida de contenido. Y bueno, hemos transmitido una cosa que hoy precisamente hemos hablado en el grupo de discusión, el tema de esa descoordinación entre entidades, y yo creo que se puede llevar a muchos ámbitos, y ya que muchas veces no nos ponemos en nuestra parcela y no queremos que nos pisen y al final llevamos a lo contrario, ¿no? Nos descoordinamos y tal. Uno de los pensamientos que tenemos nosotros como Gira España por la Infancia es aunar desde aquello que podamos hacer todas estas cuestiones, y sinceramente me parece la intervención, pues la verdad que bastante relevante para añadirla dentro de nuestro plan estratégico, como bien me refería al principio. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere lanzar una cuestión. Sí, le pasan el micro. Muy brevemente, muchas gracias por la intervención. La verdad es que desde educación, pues casos como este os llegan y comparto totalmente todo lo que ha dicho. De todas formas, sí que, ya que es político, yo creo que... Ya no, lástima. Pero sí que es muy importante que, o sea, yo me doy cuenta porque a veces se llega a inspección casos me llegó hace poco uno de Zamora, de una madre absolutamente desesperada, decía, con este tema, ¿no? Y también me pedía información sobre esta institución ITA, ¿no? Pero entonces, claro, yo llamé a la inspección de Castilla y León, que también tengo amigos allí de inspección. Dicen, es que lo que explicas, esto no está aquí. Yo creo que cada comunidad debería, o sea, la gente debe entender que invertir en nuestros jóvenes es invertir en futuro, más que nada. O sea, es como incluso yo también me cuestiono, porque a veces aquí en Cataluña tenemos dos instituciones de este tipo.
solo hay 2. Y a pesar del seguro que esto, desde inspección a veces hacemos equilibrios para que la criatura esté en tercero de la ESO, porque esto es efectivo a partir de tercero de la ESO, pues claro que a veces piensas, ¿por qué es tan caro? Porque cuando miras la plantilla de profesionales que intervienen, yo no lo acabo de entender. Y en cambio ves que temas de estos, o de, por ejemplo, para temas de drogadicción, que claro, ¿cómo vas a tener un alumno en clase? Lo que has de hacer primero es, o sea, la salud va por delante antes que la educación, esto es obvio. Y aquí en las escuelas, en los hospitales también tenemos docentes que garantizan que el alumno, aunque esté en régimen de internado, pueda continuar sus estudios. Pero yo me pregunto por qué es tan caro y por qué no hay red pública o más red pública y en todas las comunidades, porque realmente cuando, aunque sea budista y tenga otra vida, pero realmente los costes dices, ¿y por qué hay atenciones en unos aspectos y en otros? No, aquí hay un desequilibrio que yo creo que cada vez pues, los políticos han de pensar las políticas ajustadas a las personas e invertir realmente, si hay una necesidad, hay que cubrirla. Solo era este comentario. Sí, quizás hay aspectos, por ejemplo, si está bien coordinado en general la continuidad de la formación cuando se está ingresado o incluso en ITA, hay una buena coordinación, no siendo lo más importante, pero bueno, desde el punto de vista también de la autoestima del paciente, es bueno saber que más o menos continúa. Mi hija, con todos estos ingresos de muchísimo tiempo, aprobó la selectividad en su momento con 11/14. Nos daba igual. Hay un perfil también, evidentemente, de personas autoexigentes. Que, si hubieran venido a mi casa cuando ella tenía 8 años, yo habría enseñado su cuarto porque tenía los calcetines clasificados por colores y no habría enseñado el cuarto de su hermana mayor porque era el típico de un adolescente. El problema de mi hija era que alguien le quitara el color azul y se lo pusiera donde los amarillos. Ahí se cambiaba el mundo, porque perdía esa estabilidad en el mundo. Entonces, pero es importante. O sea, eso sí se está haciendo. Yo tampoco sé por qué es tan caro, evidentemente, pero afortunadamente incluso existe y una parte está cubierta. No están cubiertos los pisos terapéuticos, que pueden ser 2 años. Esta parte, como me he dejado muchas cosas fuera, pueden ser 2 años. Los pisos terapéuticos es lo mismo, pero en pequeñito, con lo cual es, inicialmente, un montón de profesionales suele costar entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Aquí no hay ni reencarnación que lo permita, el poder atenderlo. Es muy caro, los profesionales son cualificados, es verdad, y hay muchos profesionales. Sí, pero esto es lo que ofrece el mercado. Y además es lo que ofrece el mercado ahora mismo. En el sistema público de salud, con alguna coordinación podría tenerse y faltan claramente trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, pedagogos, falta mucha de la parte más psicosocial en la atención del sistema público de salud y evidentemente también falta médicos asistenciales, sin lugar a dudas, pero falta ese componente. Bueno, allí tenemos una cuestión, sí, rápido para cortar. Sí. Bueno, muy breve, agradecer el testimonio porque no es fácil hablar de situaciones personales, pero sí que son útiles para evidenciar la situación tal como se está desarrollando. Simplemente decir que creo que este testimonio constata dos aspectos que llevamos muchos años intentando, sobre todo, bueno, en mi caso que me dedico a promocionar la salud y prevenir enfermedades desde la educación. Entonces, creo que se pone en evidencia que las desigualdades sociales tienen una influencia muy importante en la salud. Esto no lo digo yo, sino que hay toda una línea de investigación y muchos estudios al respecto, en general, pero también en particular en enfermedades concretas. Aquí está la muestra en un caso, pero que se puede trasladar a otros muchos. Pero por otro lado, yo creo que los que estamos aquí, que estamos en una facultad de educación, en un contexto educativo, tenemos que seguir impulsando que desde los centros educativos se realice esta prevención inespecífica que puede contribuir a potenciando la autoestima, que es un factor de protección transversal a otras conductas de riesgo que pueden darse en niños y en adolescentes y que resolvería o contribuiría a resolver o a prevenir o a evitar o a reducir algunas de las situaciones, si no para evitarles, para por lo menos que no sean tan graves
o identificarlas a tiempo. Yo creo que es un aspecto que está muy desarrollado a nivel teórico, pero que luego en los centros educativos no se llega a implantar. No hay un espacio horario para poder trabajar esos temas y creo que hay que cambiar las estructuras del sistema educativo para permitir esta prevención inespecífica, que ayudaría mucho a los niños, niñas y jóvenes a resolver estos problemas que tienen, que no saben qué les pasa muchas veces y que les tenemos que ayudar, pero que de esta manera se resolvería y evitaríamos estas situaciones como las que comentaba, de que dar pistas en los niños es un error en este tema y otros, y la prevención inespecífica ayuda a que sin hablar de anorexia se pueda prevenir la anorexia y otros temas. Simplemente constatar eso. Gracias. Si me lo permite, claramente es importantísimo y por eso decía, lo que pasa es que lo complicamos más, pero porque los problemas suelen ser complejos. Incluso cuando hablamos del ámbito educativo en un colegio, unas personas que son importantísimas, que tengan al menos conocimiento para saber detectar, son las personas, en cada sitio tiene un nombre distinto, pero los vigilantes de comedor, de patio, porque están viendo directamente si van a vomitar, si tiran la merienda directamente, y se nos olvida, pero también forman parte de la comunidad educativa. Los profesores, evidentemente, también en ello, hay una parte de vigilancia, de control de hábitos no saludables y también, evidentemente, de ese trabajo preventivo que creo que es la clave en todo ello, en este factor y en otros. Debe serlo, y es así. Decía, y si me permite, en los dos casos, yo intento, quizás por mi profesión y luego cuando he estado con mi actividad política, pues hablo mucho en público y me encanta, además, he hablado en medios y tal. Solamente me pongo nervioso hoy y la vez que tuve la oportunidad de intervenir sobre lo mismo en el Congreso Nacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria, porque, aunque lo disimule, estoy recordando, y además he venido a Barcelona de nuevo, que vengo encantado, porque a mí me encanta y vengo con frecuencia, pero lo paso mal porque tengo ese tipo de recuerdos. Pero no, cualquiera lo haríamos. En este caso, hay muchísima gente que pasa por estas enfermedades que no tiene esta posibilidad de poder hacerlo. Yo creo que también tenemos toda esa obligación cívica de poder trasladarlo. No tiene ningún mérito en absoluto. Yo tengo más capacidad para poder hablar o poder venir, pero cuando hablo de estos problemas, e incluso cuando ironizo y hago bromas, estoy poniendo caras. La cara de una madre, pongo ese ejemplo, de una madre polaca que acaba de venir, que está intentando salir adelante con su familia, que el marido pues no se portaba bien, dejémoslo ahí, y que cada vez que tenía que estar aquí no podía estar trabajando para sacar adelante a su familia y tenía otros 2 hijos. Esa mujer requiere, como mínimo, también ayuda y atención, y a lo mejor no tiene la posibilidad de venir aquí y decirlo. Entonces, es intentar ponernos en el lugar de otros, que esto es también la educación. En todo ello, tenemos que ponernos en ese lugar de esas personas que tienen más dificultades, muchas dificultades, y la de menos es el idioma, por ejemplo. Además, es la parte económica. No pueden plantearse tener un psicólogo. Ni siquiera se lo cuestionan, no 2 a la semana, ni 1 ni medio, no pueden. Entonces hay que pensar en estas personas también, y yo creo que es esa labor, que en el mundo educativo lo vemos, la diferencia entre unos y otros. Y yo lo que quería era dejar constancia de que aquí sí que hay, como en otros muchos factores, un elemento totalmente discriminador por la situación económica que afecta, decía, hasta el suicidio, por no tener atención. Y además, creo que también es importante decirlo, aquí tenemos mucho trabajo cultural entre el papel de la mujer y el papel del hombre. Por lo que sea, por la cultura que tenemos, pero es evidente y palpable, y eso debe ser. Falta tiempo también para el diálogo con los profesores, ha cambiado muchas cosas, muchos aspectos, y luego hay personas que tienen una predisposición, decía, todo ello, y bueno, pues hay unos factores de riesgo. Las enfermedades de salud mental no es porque uno decía, ve un anuncio y de repente le ocurre tal cosa. Hay niños con esquizofrenia, hay niños con problemas muy graves y niños que requieren estar ingresados en centros de psiquiatría que uno no querría haber visto en su vida, aunque ahora sean bonitos, modernos y pintados de colorines, pero son centros de ingreso psiquiátrico de niños en situaciones muy complicadas, y algunos de ellos no hay riesgo de cronicidad, siempre van a tener esa enfermedad y también tienen derechos. Esta parte la conozco menos, pero sí recuerdo y veo caras. Son niños que ya desde el principio tienen un problema grave y lo van a seguir teniendo, pero siguen teniendo derechos y siguen teniendo también el derecho a tratarles noblemente, aparte de legalmente y correctamente. La nobleza con un niño debe tenerse, con cualquier persona, en la situación en la que se encuentre. Y ahí, pues también los profesionales tienen alguna dificultad, es normal.
Piensen además que no todo el mundo los padres son un hombre y una mujer que se llevan bien. Hay padres separados, el padre suele ser impresentable, perdón por los hombres que están aquí, pero también hay mujeres que son pero padres impresentables, que montan un lío, ellos tienen que intentar mediar entre unos y otros. El padre tiene dinero y no le pasa dinero a la mujer, y entonces la mujer no lo tiene. Bueno, la vida es muy complicada, todos conocemos casos complicados, pues cuando hay un problema, más. Bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias, pero sí me gustaría decir una última cosa, y es que en relación a la infancia yo creo que tenemos, bueno, de algún modo para recoger todo, ¿no? Tenemos que considerar las 4 P, ¿no? La prevención, protección, participación y promoción, que no se nos olvide. Pues bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Si me permite, el correo electrónico, por si alguien me lo quiere pedir, el mío particular, es como en el programa viene mi nombre completo seguido, Miguel Aguado Arnáez, @telefónica.net. Y como sí que utilizo las redes sociales, por Twitter, por LinkedIn, por Facebook, me buscan, me lo piden y encantado de enviarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias.